Vamos a empezar con ejercicios el día de hoy. El día de ayer solamente definimos qué es un vector, así como el cálculo, bueno, su representación geométrica, que son flechas, así, flechas nada más. Las podemos ver desde 1 hasta 3 dimensiones y las definimos matemáticamente como en términos de las coordenadas de sus extremos, del punto inicial y del punto final. Dada esa representación matemática, obtenemos un par o bien una triada, como si fueran coordenadas, pero un vector no es un punto en el espacio, es una flecha. Su representación matemática puede confundirse con un punto en el espacio, ya que tienen la misma notación. Sin embargo, por eso es importante representar un vector con una flechita encima de su letra, para entender que, que va a tener este carácter vectorial. También definimos, bueno, escribieron dos fórmulas para el cálculo de su magnitud o norma. La magnitud o norma se refiere, en este caso, a la longitud de esa flecha. Es así como un 90. Entonces, eso es lo que vimos el día de ayer. No fue mucho, pero hoy vamos a ver el trabajo con estos vectores. Bien. ¿Cómo se trabaja matemáticamente? Pues bueno, vamos a verlo con ejemplos. Bien. Y ya se puede generalizar a cualquier número de vectores. Este ejercicio, bueno, este ejemplo es del Stuart. Tenemos dos vectores. Recuerden que en los libros, aquellos que los vectores son representados en negritas, ¿bien? Entonces, A es un vector cuyas componentes no coordenadas, ¿no? Componentes son 4,0,3. Y B tiene componentes menos 2,1,5. Se va a determinar, en este caso la norma la representan así, como una especie de valor absoluto, pero no es valor absoluto, se refiere a la norma. Se va a determinar la norma del vector A, los vectores suma, cuál es el vector A más el vector B, la diferencia, 3 veces el vector B, y finalmente esta combinación. Bien, no es complicado, seguramente ya lo han visto en otros cursos. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Pues, primero recordar un poquito de fórmulas. Bien, en este caso se solicita la norma. Y la norma, tenemos dos fórmulas para ello. Una es en términos de los extremos de la flecha, del vector. Aquí no tenemos esos extremos, ya tenemos simplemente las componentes. Entonces me conviene utilizar la fórmula de componentes para el cálculo de la norma. ¿Cuál era esa fórmula? La escribimos aquí. Norma. La norma de un vector arbitrario A, en este caso coincide con el A de aquí, es igual a la raíz cuadrada positiva de la primer componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. En este caso se tienen tres componentes, por lo tanto la fórmula termina hasta el tercer término. Bien. Si tú tienes cuatro componentes en el vector, pues le agregas uno más, a 4. Si tienes 5, le agregas otro y así sucesivamente. Bien. Aquí solamente basta con los tres primeros, ya que los vectores son en 3 dimensiones. Bien, entonces, esta es mi fórmula para la norma. Esta la vimos el día de ayer. Y los que se perdieron la clase de ayer están en el canal de YouTube para que la consulten si es de su interés. Entonces, solamente nos interesa calcular la norma del vector. Primer inciso. Podemos visualizarlos. Antes de empezar a resolverlo, a lo mejor es conveniente hacer una gráfica de esto. ¿Cómo se ven en el espacio estas cosas? Pues aquí va a ser un poco difícil dibujarlos, ya que estamos en 3 dimensiones, ¿bien?
Este sería el espacio X, Y, Z. Bien. Las líneas discontinuas son los ejes negativos. El de aquí es menos X, el de acá es menos Y y el de aquí es menos Z. Bien. El vector A, 4,0,3. Estas son las coordenadas del punto final. Recordemos que los vectores son flechas en el espacio que pueden iniciar en cualquier punto de este espacio euclídeo y terminar en otro. Bien. Pero estos vectores quedamos que son equivalentes todos ellos, son equivalentes entre sí. Un vector que representa todos estos es aquel que parte del origen y su punta termina en este punto, ¿verdad? 4,0,3. Localizamos ese punto aproximadamente, 4 en X, 4 positivo, 0 en Y, me quedo ahí, y 3 en Z, es decir, subo 3 unidades. Bien, entonces si tú, aquí está el 4, por aquí está el 3, está más o menos aquí, el punto donde termina este vector. Ese vector es aproximadamente este. Bien, ahí está. Este es el vector A. Listo. El vector B es menos 2 en X, es decir, te vas para atrás 2 unidades. 1 en Y, avanzas a la derecha 1 unidad. Y 5 en Z, subes 5 unidades. Bien, son puntos en el espacio. Por aquí está el menos 2. Por aquí está el 1. Aquí debes proyectar. Luego debes subir 5 unidades, ¿verdad? Está más o menos aquí. No tienes que ser tan preciso en el dibujo de los vectores. Es para darse una idea nada más. Y este es el vector B. Un vector equivalente al vector B puede ser uno que esté por acá. Bien. Cualquiera. Puede iniciar en un punto arbitrario y terminar en otro, pero de tal forma que la resta de estos extremos te dé siempre menos 2,1,5. Bien. Entonces tú puedes dibujar infinitos vectores equivalentes para B y también para A. Nos deshacemos de todos estos, ya que el más conveniente o apropiado para ellos es el que parte del origen. Bien. Bueno, ahí está más o menos cómo se ven estos vectores A y B. Geométricamente, calcular la norma de A es determinar la longitud de esta flecha. Bien. Tenemos una fórmula, geométricamente no lo podemos hacer, esto no está a escala, y además es en 3 dimensiones. Entonces, vamos a empezar con el cálculo. La primera parte es la norma del vector A. Dicho vector es sumar sus componentes al cuadrado. Bien, la primera de ellas es, no importa el orden, la suma es conmutativa. Tu componente X es 4 positivo. Esta va elevada al cuadrado. Bien, componente Y es 0, va elevada también al cuadrado, y componente Z es 3, elevada al cuadrado. Todos estos se van a sumar y se le extrae una raíz cuadrada. Bien, entonces, cuentitas, 16 más 0 más 9 son 25, raíz de 25 es más 5 y menos 5. Nos quedamos con la positiva, ya que estamos hablando de una longitud y no hay longitudes negativas. Bien, por lo tanto, este de aquí sería mi resultado. La longitud de esta flecha son 5 unidades. ¿Vale? Eso es todo. Unidades de esta criatura es en las unidades que se esté midiendo, no importa. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Puede entrar. ¿Nada? Bueno. Segunda parte. Calcular la suma A y B. A más B. Sumar geométricamente los vectores. Lo podemos hacer aquí. Seguramente ya lo conocen, el método del paralelogramo o el método del polígono. Bien. Lo voy a hacer aquí abajo, para que no se encime. Se pretende calcular la suma vectorial A más B. Bien. ¿Cómo se hace matemáticamente? Es muy fácil. Es como sumar puntos, es como sumar coordenadas o restar equivalente.
Sustituye. ¿Quién es el vector A? El vector A, quedamos que era 4,0,5. No es cierto, no era 5, era 3. Sumado con el vector B. El vector B era menos 2, menos 2,1,5. Bien. Entonces, sustituye simplemente dos vectores. Y debes sumar este vector con este otro. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Como son vectores en 3 dimensiones, observa eso, la suma se puede realizar. Si los vectores son de diferentes dimensiones, la suma no se puede hacer. Aquí se puede hacer esta suma. ¿Y cómo se hace? Pues vas a sumar las componentes X de los dos vectores. Y esas dos componentes va a ser la nueva componente X del vector suma. ¿Bien? Fíjate que estás sumando. Este signo más es el que le acompaña a cada componente del segundo vector. ¿Bien? Entonces, 4 más menos 2. Si sale suma, ¿verdad? Eso te da más 2. Bien. La primera componente. Componente Y sería Y y Y. Se suman. Si sabes sumar, te da 1. Y finalmente la Z, esta con esta, te da más 8. Ese es el vector suma. Fue muy fácil de hacer analíticamente. ¿Cómo se hace geométricamente? Puede ser útil también saberlo. Geométricamente, lo voy a dibujar así rápidamente. X, Y, Z. El vector A apuntaba por aquí, ¿verdad? Aproximadamente. El vector B apuntaba por acá, más o menos. ¿Cómo se ve esta suma? Bueno, puedes localizar tú las coordenadas de, de la punta de este nuevo vector. 2,1,8. Lo puedes hacer, muy bien, si quieres hacerlo. ¿Cómo se hace la suma geométricamente? Pues se va a formar una cadenita de vectores, en donde el primer eslabón es el primer vector, en este caso el vector A. El segundo eslabón va a ser el segundo vector. El B es el que se está sumando, ¿bien? Entonces, vas a tomar el punto inicial del vector B y lo vas a hacer coincidir con el punto final del primer vector, el vector A, ¿bien? Es decir, voy a tomar esto, lo voy a desplazar, o bien dibujo un vector equivalente al B, pero cuyo punto inicial coincida con el punto final del primer vector. Ah, ¿por qué debe ser el primero? Pues porque se están sumando. Lo que yo quiero representar geométricamente es esa suma. Bien, entonces aquí se forma una cadenita. Aquí borro esto. Y no hay más vectores que sumar. Si tuvieras un tercer vector, supongamos que este por aquí, un vector rojo, y también se está sumando con los anteriores, entonces lo que se hace es tomar el punto inicial de este vector, hacerlo coincidir con el punto final del último vector de la cadena. Bien, así lo vas colocando, vas formando una cadena de vectores, haciendo coincidir sus puntos finales con los iniciales del nuevo vector. Y así hasta terminar la suma de todos los vectores. ¿Cuál será el vector resultante? El vector resultante es aquel que va a cerrar esta cadena, aquel que parte del origen al último punto de esta cadena, en este caso en esta punta roja. ¿Bien? Pero este vector rojo no lo estamos tomando en cuenta, solamente son estos dos, A y B, y por lo tanto el vector resultante es aquel que va del origen a este extremo. Bien, lo dibujamos, ahí está. Este vector es el vector suma A más B, y este vale 2,1,8. Este método se llama del polígono. Es cuando tú vas encadenando los vectores, y es el método más general para sumar geométricamente estas cantidades. ¿Bien? También funciona para restas. El método del paralelogramo solamente sirve para dos vectores. Está muy limitado.
Entonces aquí lo puedes hacer como el método del polígono, lo puedes buscar o investigar de esta forma. Método del polígono. Polígono porque tú generas una figura cerrada con n lados. En este caso, se tiene un triángulo. Los vectores que se sumaron fueron 2 y el tercer lado, o bien el vector que cierra esa figura, es el vector suma. También se le llama vector resultante. Bueno, si tú lo haces a escala, esta cosa, el dibujo, pues las coordenadas del punto final del vector suma deben coincidir con el 2,1,8 que se obtuvo matemáticamente. ¿Bien? Debe ser lo mismo. ¿Dudas? No, bueno. Ninguna. Seguimos, inciso C. No. Vector resta, A menos B. Cuidado, A menos B, no B menos A. En numeritos, cuentitas así sencillas, la resta no conmuta, es decir, no es lo mismo 3 menos 10 que 10 menos 3, hay una gran diferencia. ¿Bien? En los vectores también la resta no conmuta, por lo tanto debes tener cuidado en el orden en que se estén restando los vectores. ¿Vale? También se puede representar geométricamente esta cosa, ahorita lo hacemos. Inciso C, nos interesa ahora el cálculo de esta diferencia. Primero, analíticamente. Es muy fácil, ¿verdad? Se van a reír. El vector A es... ¿Cuál es el vector A? No me acuerdo. Aquí está. Es 403. 4,0,3. Ahora se resta, bien, con el vector B, el cual es menos 2,1,5. Ahí está. Es igual que la suma, pero ahora es con menos. Bien. Este menos, ¿qué es lo que le hace a los signos del segundo vector? ¿Bien sabe? ¿Cuál es el efecto de un signo negativo? Va a cambiar los signos. Bien. Es positivo. No todos, no todos. Solamente los que sean negativos aquí, el menos los vuelve positivos. Y los que sean positivos aquí, el menos los hace negativos. ¿Sale? Cuidado. Negativos. Componente X con componente X, y eso va en la nueva componente X. Aprendan a restar porque creo que ayer no sabían restar. 4 menos menos 2, eso te da más 6. Coma, componente Y con componente Y. Eso va en la nueva componente. 0 menos 1, pues te da menos 1. Bien. Y por último, componente Z. Z con Z, 3 menos 5, pues es... Menos 2. Listo, ahí está. Este es el vector resta. ¿Cómo se ve geométricamente este vector? Es muy fácil. Visualizamos otra vez los vectores originales. Aquí es X, aquí es Y, Z. Las etiquetas de los ejes no son arbitrarias, que quede claro, porque muchos les pasa que ponen X en algún eje y el Y lo ponen donde se les antoje y el Z donde quede. No. Las etiquetas de los ejes son en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿vale? Eso es para que sea un sistema derecho, así se les llama, sistema derecho. Por lo tanto, y yo dibujo así X, Y, Z, pero si, por ejemplo, yo pongo aquí X, ¿dónde debe ir Y? Debo ir en un ángulo, bueno, en sentido contrario a las manecillas. Por lo tanto, Y en este caso debe ir aquí arriba, ¿bien? Y Z es este de aquí. Este sería un sistema derecho, porque hay sistemas izquierdos también. Muy importante saber esto. Entonces, ahí deben tener cuidado en cómo... Por los signos negativos, pero dijo. Si yo aquí pongo X, entonces Y debe ser esto, Z, así. No puede ser aquí Y y acá Z, porque aquí sí, de esta forma sería un sistema izquierdo. Tengan cuidado en eso. Y es muy importante cuando veamos el producto cruz. Voy a respetar esto, X, Y, Z. Localizamos los vectores. El vector A estaba por aquí, más o menos.
El vector B estaba por acá aproximadamente. No deben ser tan precisos. Ahora lo que me interesa es localizar la resta a menos B. Fíjate, aquí el negativo, este signo, está afectando solamente al vector B, no al vector A. El vector A no le pasa nada, quedaría igual geométricamente. El B lo que hace es, el efecto que tiene es invertir la dirección del vector. Bien, solamente la refleja como un espejo. Entonces, si este es B, B positivo, B negativo debe apuntar en dirección totalmente opuesta. Un vector antiparalelo, ¿vale? Esta sería su línea de acción del vector B. Y el vector menos B, lo voy a dibujar en rosa, sería este de aquí. Debe medir lo mismo que el vector B original, pero invertido. Este es el menos B. ¿Vamos bien? ¿O ya te perdiste? Vamos bien, perfecto. Entonces, continuamos. Ya localicé el vector menos B, solamente se invierte y se acabó. Bien, ¿dónde está la suma? Perdón, en este caso, la resta vectorial. La resta vectorial es empleando el método del polígono, ya sabes. Tomas el primer vector que se va a sumar, en este caso es A. Ese se queda ahí inmóvil y tomas el vector menos B. El vector menos B es este rosa y su punto inicial lo haces coincidir con el punto final del vector precedente, del vector A. Así, ¿sale? Voy a borrar aquí el nombre. Y ahí termina. No hay más vectores que se estén acumulando, sumando o restando en este arreglo, en este polígono. Y por lo tanto el vector diferencia debe ser el que cierra esta cadena. Este de aquí. Este vector amarillo se llama A menos B. ¿Sale? Y mira la diferencia que hay con A más B. A más B apunta por acá y A menos B en dirección totalmente diferente. ¿Vamos bien o ya te perdiste? Bien. Vamos bien. Bien. Vale, eso es geométrico. Bien. Fíjense que geométrico o analítico no es difícil. Geométrico solamente es saber dibujar flechas, conseguir puntos finales con iniciales y cerrar cadenitas. ¿Okay? Eso es todo. Analíticamente es lo mismo, solamente sumas o restas componentes. Debes tener un orden. El que sigue es 3 veces el vector B. Este está muy fácil, es el más fácil de todos. 3 veces el vector B. ¿Cómo se hace eso? Bueno, analíticamente, cuando tú tienes un vector arbitrario, el que sea, multiplicado por un escalar, este número se llama escalar. El efecto que tiene ese escalar es, en este caso, triplicar cada componente de este vector. ¿Sí? El vector B tiene 3 componentes y cada una de ellas se va a multiplicar por este 3. Entonces sería, sustituyo. No se inventen cosas, nadie se está apresurando, ¿sale? Entonces sustituyo el 3 y sustituyo el vector B. El vector B era menos 2,1,5. Lo que hace este 3 es multiplica cada componente. Y el resultado de esa multiplicación se queda en esa componente. ¿Bien? No se van a sumar o restar al final, se quedan ahí. Entonces aquí quedaría 3 por menos 2, menos 6, 3 por 1, 3, y 3 por 5, más 15. ¿Bien? Eso es todo. Así, muy fácil. Si fuera un número diferente a 3, 2, menos 2, pi, raíz, un medio, lo que sea, tiene el mismo efecto. Ese escalar va a multiplicar a cada componente por su valor. Bien, y el resultado quedaría en la misma posición. ¿Cuál es el efecto geométrico de esta cosa? Es muy fácil. Aquí es X, aquí es Y, aquí es Z, el vector B. Aquí no me interesa solamente B, era este de aquí. El vector 3 veces B es, en este caso, fíjate, es positivo. Como es positivo, no va a cambiar la dirección de B. Queda ahí, bueno, apunta en la misma dirección.
pero es 3 veces más grande que el vector B, ¿sale? Solamente es eso. Entonces el vector 3B lo voy a desplazar tantito para que no se encime, quedaría así. Bien, este es el vector 3B. Si yo tuviera el vector menos 2B, el menos lo que hace es invertir la dirección y el 2 lo duplica. Bien, entonces lo puedes calcular también. El vector menos 2B quedaría aproximadamente así. Menos 2B. El vector 1/2 de B, como es positivo, mantiene la dirección, pero como es 1/2, sería entonces la mitad. Así, ¿sale? Este es el vector 1/2 de B. Y puedo inventarme otros, pero todos, bueno, geométricamente se comportan de esta forma. ¿Dudas? No. No. El inciso es No. igual, muy sencillo. No. 2A más 5B. A esto se le llama combinación lineal. Muy demasiado, bueno, son las principales herramientas de la álgebra lineal. Las combinaciones lineales son operaciones que en este caso son sumas o restas de, en este caso, vectores, y cada uno de ellos multiplicado por un escalar. Bien, el vector A 2 veces sumado con el 5 veces el vector B. Geométricamente lo pueden hacer también, lo voy a hacer analítico y después geométrico para que quede claro. Entonces, primero debes sustituir lo que tú vas a, lo que conoces, ¿bien? Inciso, ¿qué inciso era? Creo que era D. 2 veces el A más 5 veces el vector B. Observa que aquí tiene el carácter vectorial, estas cosas, bien importante. Sustituyo. 2 veces el vector A. El vector A era, no me acuerdo. El vector A era 403. 403. Los voy a poner en colores mejor para que no se pierdan tan fácil. Es 2. El vector A lo voy a poner en amarillo y el vector B en azul. Bien. El vector A es 4,0,3. Y esto se va a sumar, este más es este de aquí, con 5 veces el vector B, el cual es 1, 5. menos 2,1,5. ¿Sale? Aquí no puedes sumar directamente las componentes X con X y que te dé una nueva componente X en el vector resultante. Y hacer lo mismo para Y y luego con Z. ¿Bien? No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque hay operaciones previas. En este caso, el vector amarillo, 403, primero debes duplicarlo. ¿Bien? Ya sabemos cuál es el efecto de este escalar. Este escalar lo que hace es tomar cada componente y la multiplica por 2. Bien, primero hace eso, entonces quedaría, le pongo en amarillo, 2 por 4, pues es 8, 2 por 0 es 0 y 2 por 3. 0, 6. Bien, sumado. Ahora, ¿qué es lo que hace el 5? Lo mismo, va a multiplicar por 5 cada componente y eso va en el nuevo vector de aquí. Menos 10, 5, 5, 25. 25. Observa que ya no hay factores fuera de los vectores. Los factores son unitarios, son unos implícitos, positivos. Bien, cuando llegues a este punto, ya puedes tú sumar o restar los vectores directamente. Bien, en la línea de arriba no puedo hacerlo ya que afuera de estos aparecen factores escalares. Entonces todavía no está listo para operarse. Bien, aquí ya lo hago. Ya sabemos sumar, en algunos, 8 más menos 10 te da Menos 2. 2,5. 31. Este de aquí sería mi resultado. Sí, ahora sí como los de hace rato. Bueno, es muy fácil. Esto de aquí son las componentes de este vector 2A más 5B. No son las coordenadas, ¿bien? No confundas eso con componentes. Lo puedes hacer geométricamente. Vamos a hacerlo, una gráfica rápida, así.
aquí es X, aquí es Y, y aquí es Z, es un sistema derecho. El vector A apuntaba aproximadamente así. Este es el vector A. El vector B andaba por acá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? La operación te dice, duplica el vector A. Como es positivo, no vas a invertirlo, solamente lo duplicas. Y el vector B lo vas a multiplicar por 5 positivo. No lo vas a invertir, solamente lo vas a estirar 5 veces. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo así como niños de primaria. Con la primaria. Así. Este es el vector 2A, ¿de acuerdo? El vector 5B hay que copiar esto 5 veces. 3, Ay, ya no entiendo. 4 y 5. Bien, ahí está, ¿se entiende? Supongo que sí. Bueno, realmente debo dibujar nuevos vectores. El vector 2A es este de aquí, es este en rosa. Y el vector 5B es aquel que va del origen hasta acá, ¿verdad? Este en rojo es el vector 5B y este de acá es el vector 2A. ¿Qué es lo que le voy a hacer a estos dos vectores? Pues los voy a sumar, método del polígono. Tomo este vector rojo y su punto inicial lo hago coincidir con el punto final del anterior. Ahí está. Bien, y entonces el vector resultante es aquel que va del origen. Mamá, estoy ocupado, mami. ¿Ah? Este es mi vector resultante. Este es el vector 2A más 5B, cuyas componentes son menos 2, 5,31. Y ya. Claro, no esta escala, pero no importa, se entiende la idea. ¿Dudas? No, El que atravesó así es el que está es el 2,5,31, ¿no? Todo esto Sí, es muy sí, sencillo. último. Vector Son diferente. vectoriales simples, no sé por qué los están aquí. A ver, una cosa más. Antes de que termine esta llamada, vamos a calcular un último inciso. F. Y es la norma de 2A más 5B. Pregunta. ¿Esto que te estoy pidiendo es lo mismo que esto? Estas dos cosas son las mismas. no, porque en una nos está pidiendo la norma de la suma de dos veces el vector A más dos veces perdón, más 5 veces el vector B. Y la otra solamente es una suma de los dos vectores. Ok. Bien. Tienes razón. Quien seas, tienes razón. Entonces, sí, la parte izquierda es la norma o bien la longitud de esta flecha azul, esta superflecha azul, esta resultante, ¿bien? Y esa es la norma. ¿Cuánto mide esa flecha? ¿Ok? Y la parte derecha es simplemente la flecha, el vector tal cual. Es esta flecha azul, que ya la tenemos. Sus componentes son menos 2,5,31. ¿Cuánto mide? Pues eso se calcula con la fórmula de suma? componentes. La suma de cuadrados. Bien, entonces, 2A más 5B es lo mismo que la norma de, ¿cuánto fue esta cosa? Fue menos 2,5,31. Y esto es la raíz cuadrada positiva. Tomo cada uno de estos y lo voy a elevar al cuadrado. Bien, los cuadrados los voy a sumar y realizo esa raíz cuadrada. ¿Qué les da aproximadamente? Eh, 31. ¿También? Sí, sí, Ah, no exacto. está poniendo un raíz, ¿verdad? La cantidad exacta es 3 veces la raíz de 110. Bien,
la cantidad exacta, unidades. Por esto es aproximadamente 31.5, ¿verdad? Esa sería la longitud aproximada de esta superflecha, ¿verdad? Recuerda que la parte izquierda es escalar, que es longitud, y la parte derecha es vectorial. Y por lo tanto, vas a tener que un escalar es igual a un vector. No, es lo mismo, son cantidades de naturaleza diferente. Por lo tanto, aquí debe ser diferente. No es perro. ¿Dudas? No. No. Bien. Bueno, voy a generar la segunda llamada ya que quedan como 2 minutos y pues no me queda nada. Necesito que alguien acabe la segunda. Alguien que tenga la computadora. ¿Quién se ofrece? ¿Quiere yo, doctor, otra vez? Sánchez. Sánchez, está bien. Bueno, genero la segunda, no se vaya.